Aquel político en armas que a principios de la década del 70 supo tener el cuerpo cocido de balas, ahora se define como un león vegetariano. Aquel hombre que creía en los métodos violentos para cambiar la sociedad, ahora es invitado a contribuir en el proceso de pacificación entre la FARC y el gobierno colombiano. Con aguda lucidez, un íntimo suyo, el antropólogo Daniel Vidart, lo ha definido como un Quijote vestido de Sancho. Una definición que condensa la riqueza y complejidad no solo del personaje, sino también de las políticas que impulsa. El Quijote tiene su beta anarca y sus reflejos de ácrata. Cultiva el despojo material con tanto ahínco como arremete contra la sociedad de consumo. Profesa el idealismo de carácter filosófico como rasgo central de personalidad. Pero es Sancho el que aflora como cabeza de un gobierno que erige al Estado como eje vertebrador de las relaciones sociales, que depende del aumento creciente del consumo para mantener la salud de la economía y que trasunta un pragmatismo sin claudicaciones en buena parte de sus decisiones. El principio de heterodoxia que guía los gestos e ideas de José Mujica convive sin conflictos con la estrecha flexibilidad de las políticas económicas de su gobierno. Las hondas y a menudo removedoras reflexiones del presidente no impiden las picardías tácticas con que sorprende más a propios que a extraños. La veneración internacional que profesan por su figura, cuyo rédito para el país aún no está cuantificado, vuelve vigente el dicho de que nadie es profeta en su tierra. No hay dualidad, sin embargo, en su genuino talante republicano, que lo ha llevado a conceder y desacralizar el poder una y mil veces. Su vocación tolerante a prueba de balas, el diálogo con príncipes y mendigos, como ejercicio constante de aprendizaje. El Quijote ha dicho recientemente que lo más importante que le va a dejar este gobierno al país es una conducta, una ética. Pero intentaremos indagar con Sancho qué otras transformaciones, quizás más materializables, va dejando a su paso este gobierno. Mi reconocimiento, y si en algún momento mi temperamento de combatiente me hizo llevar la lengua demasiado lejos, pido perdón por la ofensa, y mañana andaremos juntos. Mujica, en la campaña hacia la presidencia usted se quejaba un poco de esos reparos clasistas que había contra usted por su forma de pensar, por su forma de vestir, y ahora poco menos se ha convertido en una estrella pop a nivel mundial, en un ícono. ¿Qué cambió de aquel tiempo a esta parte? No cambió nada. Es que no creo que ahí se expresen las clases sociales. Las clases sociales se expresan donde hay cuestiones de poder. En el campo internacional, los uruguayos somos insignificantes, salvo un puñado de jugadores de fútbol importantes. Lo demás nos pueden tomar a veces como una cuestión distinta, como una cuestión folclórica distinta, y creo que el cierto reconocimiento tiene que ver con la heterodoxia, no con la clase social. ¿En qué sentido con la heterodoxia? Y claro, porque no encajo dentro del común, del prototipo, de los presidentes, de lo que está el mundo acostumbrado. Usted es un bicho raro. Claro, y entonces los bichos raros llaman la atención. Pero tal vez no por mérito, sino por ser bicho raro. No deja de ser bicho. Ahora, no se tira abajo, presidente. Yo no me como la película. Yo no le doy tanta importancia. Porque en definitiva estoy al final del partido, ya no
no tiene mucho. Ahora, sin embargo, están los titulares de prensa, lo rescatan en las conferencias internacionales, Sí. pasan por acá, por la torre ejecutiva, varias figuras del ámbito internacional a buscarlo. Sí. Y porque debo de decir algunos disparates que capaz que no son tan disparates. Presidente, Y que dejan a alguna gente pensando. Que aunque no le den pelota, por lo menos lo dejan pensando. Presidente, usted cuando visitó el PIT-CNT dijo que su gobierno va a dejar una ética. Ahora, ¿en qué cosas, en qué valores se va a visualizar esto en los próximos años, esta huella de su gobierno? Es muy simple. Yo no creo que esté muy equivocado esa apreciación internacional de que el Uruguay es el país menos corrupto de América Latina. Estoy convencido que es así. ¿No será mucho mérito? ¿O será de mérito de otro? Pero creo que en Uruguay tenemos muchísimos defectos. Y yo no me caracterizo por el autobombo, menos del Uruguay. Pero esa es una característica que tiene el Uruguay. Ahora es curioso, ¿no? Porque la gente y muchas veces los presidentes se caracterizan por dejar grandes obras, si se puede, irreversibles, ¿no? Que marquen determinadas épocas, determinadas etapas. A ver, si usted se come la pastilla de los periodistas, que se cree que los presidentes tienen que venir a trabajar para el bronce, bueno, se está equivocando feo. Los presidentes tienen que trabajar para que la gente en lo posible viva en sus circunstancias lo mejor que se pueda. Eso es lo que cuenta del punto de vista real. Y a veces se logra y a veces quedan frustraciones. Pero yo creo que lo fundamental es servir a la suerte de la gente. La vida humana es corta y hay que pelear para que la gente dentro de eso viva lo mejor posible. Si uno tiene la preocupación del bronce, que es muy humano, de lo que va a quedar, esa es una expresión del amor a la vida. Como sabemos que nos vamos, nos aferramos a la vida con el pobre consuelo de que quede alguien y que alguien se acuerde. Es cuestión de tiempo. En la inmensidad del universo no existimos. Nuestra vida tiene el valor que tiene la vida de una hormiga. Pero los seres humanos, como amamos la vida, tratamos de aferrarnos de que algo va a quedar en el futuro, y creo que es un tributo de amor a la vida. Pero más vale no agarrársela en serio eso, porque si no, no nos deja vivir el hoy, que es lo sustantivo. Ahora, presidente, usted pasó la historia con su discurso ahí en la cumbre de Río +20, un alegato contra la sociedad del despilfarro y el crecimiento económico, como paradigma civilizatorio. Ahora, pero el bienestar impulsado por su gobierno se basa precisamente en el crecimiento económico como motor del trabajo. Sí, señor. Ahora, ¿cómo se atenúa el discurso con la acción de gobierno ahí, Mujica? No. Una cosa en el plano del pensamiento y la educación que tiene que llevar a la gente en el campo de las ideas y de la agenda internacional. Y otra cosa el sentido de responsabilidad que tiene uno con la gente. Porque si yo le pido a la gente uruguaya que viva para el sacrificio y que se prive de consumir esto y lo otro, me van a decir, este viejo está chiflado, está loco, está porque usted, el conjunto de la sociedad, estamos presos en una telaraña, en una sociedad consumista y capitalista que yo no la puedo cambiar por lo que pienso.
Y nuestro consumo y nuestro hiperconsumo es funcional a la acumulación capitalista. ¿Está? Padecemos esa cultura y la tenemos que soportar. Y el grueso de la gente... Ahora, esto es en el plano de la realidad, en el plano del intelecto, esa también es nuestra condena. Cuando estoy hablando en Río Más 20, se supone que estoy hablando para un público que lee filosofía, que tiene estas cosas, que tiene todo lo demás. No le puedo hablar a los trabajadores del PICNT que desprecian el consumo, que están desesperados por lo que van a cobrar a fin de mes. Son planos que tiene la realidad. Todas esas realidades existen, pero tienen plano y tienen una jerarquía. Porque si no me divorcio de mi pueblo, y si me divorcio de mi pueblo, seré un viejo que estaré razonando en un boliche y transformando la sociedad en el Sportman, con razones muy lindas entre un puñadito intelectuales, pero sin fuerza. Y en la lucha política uno tiene que ser entendible por el conjunto de la gente y ir al paso que puede caminar la gente, si no quedamos condenados a la soledad. Y antes que nada soy político, pero no puedo dejar de pensar, de tener un pensamiento filosófico, de ver lo otro, naturalmente, son planos. Mujica, ¿qué lugar ocupa la megaminería como paradigma de desarrollo justamente ante un presidente panteísta, ¿no? que en el exterior despliega una agenda medioambiental muy fuerte, ¿no? La megaminería es una actividad muy importante si se sabe utilizar como lo tiene planteado el Uruguay y si cumple con lo que ha legislado y que bastante le costó. Si guarda plata de entrada para reconstruir el suelo a posteriori y tiene la inversión, la megaminería en el Uruguay puede ser lo mismo que fue en Alemania y lo que fue en otros lugares. Aprovechar los recursos, generar energía, multiplicar la energía de la sociedad, la cultura y el conocimiento, invertir esos recursos. Ahora, si se da el lujo de despilfarrar esos recursos, si no guarda una parte de esos recursos para suturar las heridas que hizo en la cosa, y si no educa a la gente, y si no dice cosas que sean verdades científicas, decir que la megaminería, o que por ejemplo que Aratirí, como es sentido, es un desastre para el agua dulce del Uruguay, es no conocer el Uruguay. 1.500 hectáreas de arroz consumen el agua que puede consumir eso. El 90% del agua dulce que consume el Uruguay lo consume el arroz. 1 kilo de arroz le cuesta a usted 7.000 litros de agua dulce. Y nadie dice no plante más arroz, porque es agua de la que cae del cielo. Porque en el Uruguay una hectárea tiene 10.000 metros y usted tiene 1,5 metros de agua por año que cae. El grueso de esa agua se nos va al mar. Entonces, por favor, digamos lo que quieramos, pero no digamos disparate científico, porque eso es tomarle el pelo a la gente. No se puede tener. Yo encuentro que la preocupación del medio ambiente es muy correcta y que hay mucha gente bien intencionada y merece ser respetada. Pero tenemos que ubicar y encuadrar las cosas como son. Porque eso el que creer que algunos quieren el medio ambiente y que otros hacemos cualquier cosa, no, eso es ofender. Mujica, pasamos a otro tema. ¿Qué ocurrió con el giro a la izquierda que predicaban los sectores que acompañaban su candidatura allá por 2009? ¿Y qué es la izquierda para usted? Ellos proclamaban giro a la izquierda, ¿no? ¿Pero lo qué es la izquierda? por todo ¿Qué es la Montevideo. izquierda para usted? Bueno, es una concepción, un conjunto de ideas que identifica
¿no? A un conjunto Bueno, de yo sectores. para mí, la izquierda tiene que resolver algunos problemas. Primero, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga que comer, que la gente tenga vivienda y pueda empezar a tener acceso a una cultura. Si no resolvemos eso, Ahora, eso lo dicen todos los políticos, Mujica, ¿eh? no, pero eso lo tenemos que resolver. No me diga que es de los sectores políticos, porque acá había sectores políticos hace 100 años y de la ley de 8 horas de los trabajadores rurales no se acordaba nadie y no pasaba absolutamente nada. Y fíjese, ¿de quién aumentó el salario más? De los trabajadores que estaban más jodidos. Para mí eso es izquierda, en el plano en lo que estamos. Ahora, si me quiere dar vuelta, si eso no tiene importancia, entonces no somos izquierda. Ahora, también la izquierda es una escalera, hay que ir avanzando. Hay sectores que piden avanzar un poco más, o que pedían en ese momento avanzar un poco más. Sí, pero tienen que ponerla de ellos también, tienen que ponerla de ellos. Porque yo he visto mucho que se habla mucho de solidaridad y nadie pone la mano en el bolsillo. Solidaridad con los otros. No, pará. La solidaridad es el compromiso con el trabajo, es multiplicar la riqueza colectiva, es preocuparnos por la suerte de la gente, también no es solo bla bla. Hay que comprometerse con los hechos. Entonces, si no tenemos una política de construcción de largo plazo, nos vamos a quedar discutiendo qué es un poco más de izquierda y qué es un poco menos de izquierda. Por ejemplo, si no cuidamos las organizaciones de izquierda, ¿por qué las organizaciones de izquierda? Porque son la expresión colectiva. Eso es lo único que le da garantía y lo que permanece en el tiempo porque los individuos pasamos. Ahora, y cada vez hay menos participación también, ¿no? A ese nivel. No sé si habrá menos participación. Pero yo digo que tenemos que darle vida, cuidarla, ponerle plata, sacrificar de nuestro bolsillo, tener disciplina, discutir colectivamente, ganar a veces y a veces perder y respetar la voluntad mayoritaria de los compañeros, porque si no, no construimos seres colectivos. Ahora, si nosotros creemos que una presión de izquierda... ¿Por qué lo dice, presidente, esto? Lo digo porque hay como un sentido de negar los partidos, de negar los acuerdos colectivos, de negar la organización en equipos de la humanidad. Entonces, como estamos asistiendo a la civilización digital, creemos que una convocatoria que nos puede juntar un día para una cosa es necesariamente una manera de construir la historia. Yo creo que eso es importante, pero si usted no crea grupos colectivos que generan acuerdos, que discuten colectivamente, que se proyectan hacia el futuro, que se van, no crea herramientas históricas de cambio. Podrá tener francotiradores, podrá tener tipos que son muy importantes, pero cuando pasan esos tipos, lo único que queda es un agujero. ¿Lo dice por el Congreso del Frente Amplio recientemente? No lo digo por una concesión, porque creo, porque usted me dice que hay poca participación. Yo creo que si no tenemos herramientas, no creo en la postura absolutamente independiente, del tipo que es eternamente independiente por no comprometerse en la vida para construir colectivamente. Hay que mancharse, hay que hacer acuerdos colectivos. En los acuerdos colectivos usted nunca está 100% de acuerdo, a veces gana y pierde. Pero para tener fuerza de mover una sociedad necesita el acuerdo de un montón de tipos. Si no, usted lo único que está hablando, perorando o razonando, o en el mejor de los casos escribiendo, pero no crea una fuerza colectiva que pueda tener potencia de cambio. A eso me estoy refiriendo. ¿Y cómo lo ve el Frente Amplio hoy? ¿Lo ve con fuerza? Y el Frente tiene sus limitaciones.
que son las limitaciones de nuestra sociedad, pero... ¿Siente el respaldo de la fuerza política que le gustaría tener? En algunas cosas sí, en otras no. ¿Y en cuáles no? Por ejemplo, en la política exterior. Hoy lo dije abiertamente. Las fuerzas políticas no aprenden de la historia necesariamente y lo olvidamos. Mire, usted es muy joven, pero hay un libro de economía que sacó O'Donnell, creo, hace un tiempo, que inicia la crisis del Uruguay, el estancamiento del Uruguay, en la crisis de Uruguay con la Argentina, época de Perón. Ahí se nos trancó el país. No quiero reducir que el trancazo de 50 años del Uruguay es consecuencia de eso. Sería simplificar. Es mucho más que eso. Pero mucho tuvo que ver. Pasamos 6, 7 años que no venía ni el loro acá. Y pagamos un precio alto. Y no aprendimos la lección. ¿Sabe por qué? Acá en este país se discutió hacer una base norteamericana. En la época de Herrera, por allá, cuando Herrera se resistía. Sí. Nos salvamos de una base norteamericana que la querían poner contra Perón de chiripa, pero nos salvamos. Bueno, y con la Argentina, nosotros no le vamos a cambiar el carácter a la Argentina. La Argentina es como es. ¿Está? Tenemos que lidiar, porque los países no se mudan. Tenemos que aprender a lidiar y tener habilidad para lidiar con ese dato de la realidad. Pero acá en el Uruguay, todos se matan por pegarle a la Argentina. ¿Está? Y yo traté de llevar adelante una política de filo y tal, de negociar porque es el camino. Ahora, sin embargo, ahora volvió a empantanarse todo, ¿no? Usted la remó. Y la remé porque cambié yo de política, usted porque cambió de política. El Uruguay no me respaldaba. ¿Dónde están los medios de prensa que me respaldaban? ¿Dónde está la burguesía que ahora se queja que no puede vender? Los señores del turismo que se quejan y me piden, le vienen a pedir al presidente que el presidente tenga un gesto. No, papá, se acabó. Tuve 2 años bancando, me decían de todo. Me quedé hasta sin el respaldo de mi fuerza política. Yo sabía que la política de confrontación es estupidismo, pero caemos en un nacionalismo pueril y no miramos cuál es la conveniencia global del país. Bueno, ahora, que vayan los señores a buscar diálogo y todo lo demás. Ahora a lo hecho pecho, banque. ¿Está? Pero, ¿sabe por qué lo hago? Lo hago porque para que el Uruguay aprenda una lección de carácter histórico, cuál es la inteligencia de la política que tenemos que tener en el marco de la región. Porque esto nos pasó con Perón y lo olvidamos. Y ahora lo volvemos a olvidar. Ahora, presidente, ¿están empantanadas las relaciones con Argentina? Sí, están bien empantanadas, y están empantanadas políticamente, porque yo me paré en la cuchilla. ¿Y cómo se sale de esto? Ajá, yo qué sé. Hablando. Y seguro, siempre se sale hablando y negociando. Siempre se abre, en la vida hay que negociar. Ahora, presidente, ¿usted no hace alguna autocrítica del permiso que le dio a UPM, a Botnia, para aumentar su producción? No, si me lo pedían a gritos todo el mundo. No me venga ahora con esa preguntita. Si querían otra política, ¿Pero lo hizo para demostrar nada más que la política de confrontación tenía estos resultados? ¿Lo hizo como un acto de demostración a la clase política uruguaya? No, lo hice como un acto de cansancio por el estupidismo permanente, el cultivo del estupidismo en el Uruguay. ¿Pero valía poner en juego la relación con Argentina por el estupidismo, sí, como usted le dice? Sí, señor, valía la pena, porque también hay que aprender en historia. También hay que aprender. Del punto de vista práctico, incluso con los costos que tenga para el turismo y para... Y los señores del turismo no lo sabían, y yo no lo dije 4.000 veces, no lo editorialicé, me aburrí de decirlo.
Pero ¿dónde están los medios de prensa de izquierda, de derecha y del medio que hayan defendido esa política? ¿Dónde están? Y ahora vienen a llorisquear. No seas malo. Ahora soy yo el que tiene que cobrar. Y se lo digo para que pateen y que me relajen. Pero tienen una responsabilidad por no haber visto más allá. Y ahora si salimos, vamos a salir juntos. Pero ojalá que aprendamos la lección. Yo no quiero que salgamos mañana, tampoco. Presidente... Porque sabe una cosa, el país no se va a mudar. El gobierno del PP va a pasar. La generación suya va a pasar. ¿No? Pero los que tienen que aprender son los pueblos. Y esto tiene que quedar sembrado colectivamente. ¿Cuál debe ser la política de relación con los vecinos? Porque los vecinos son mucho más importantes que los que están lejos. Pero acá nosotros vamos a alcahuetear a Estados Unidos, a cualquiera que está lejos. Y los vecinos son la mugre y son lo último que hay. No, papá, no le llevo eso. Presidente, ¿es posible que cuando asuma el nuevo gobierno, vamos a hacer una hipótesis de que gana Tabaré Vázquez las elecciones? Ahora, ¿recibiría el vínculo con Argentina en la misma situación que usted lo recibió? ¿Otra vez con un lío con la papelera? ¿Otra vez con conversaciones complicadas? Todo cambia, todo cambia. Y aquí allá no sé lo que pasa, yo qué sé, yo no tengo la piedra filosofal para saber lo que va a pasar en el futuro. También la Argentina puede cambiar. Y espero positivamente que cambie. Presidente, le propongo conversar un poco de la economía. El equipo económico en este gobierno no tiene la hegemonía total, digamos, de la política económica como en el periodo anterior. Usted decidió rodearse de algunos asesores bueno, y de una cúpula del OPP que tiene otra mirada sobre el rol del Estado, sobre la necesidad de un aporte fiscal y una carga tributaria mayor a los que tienen más. Ahora, ¿fueron solo señales esto? Porque en la batalla, en la brega, después, con el equipo del económico del MEF, no ganaron ninguna batalla. ¿Son señales, presidente, estas? Ustedes levantan centro y van a cabecear. ¿Por qué lo dice? Porque esa es una siembra periodística, fundamentalmente de algunos periódicos, de que había como dos equipos de economía, de que hay una confrontación. En todo caso, la confrontación, eso es el frente. El frente tiene diversas visiones, cada una de sus fuerzas políticas, todo eso se expresa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el periodo anterior? Donde el equipo económico tenía solo una voz que era la del Ministerio de Economía. No, no es cierto. Eso no es cierto. Yo fui ministro, me peleé 1000 veces con el Ministerio de Economía, me peleé con el Banco de la República. Pero Astori era un superministro en el periodo anterior. Sería un superministro, pero algunas leyes de refinanciación y eso no las llevaba Astori. Fue un superministro, pero también estuvo a punto de renunciar. Yo lo fui a amansar cuando discutimos el presupuesto, ¿o no? Entonces... Porque usted es un negociador nato, presidente. Ahora, yo le pregunto... No, yo no soy negociador. El país necesita esas cosas. Le pregunto cuál es la diferencia en el control de la economía, porque... El control de la economía, estamos en otra etapa. Estamos en otra etapa. ¿Y cómo la caracterizaría esta etapa, Mujica? Yo creo que es una etapa que estamos más ricos, por lo tanto tenemos más demanda, y al estar mejor más nos pesan las cosas que no hemos podido resolver, naturalmente. Entonces tenemos un grado de exigencia, se han incorporado gente a los sectores medios. Los sectores medios son los que más reclaman siempre, son los que tienen más voz, los que están mejor organizados. Me parece que es natural y que va a ser de aquí en adelante cada vez más. Me parece que va a ser un tono de la sociedad. La gente cuando está muy sumergida, desgraciadamente tiene poca capacidad de protesta. Cuando está un poco mejor ya tiene más capacidad de protesta.
Presidente, usted mismo le solicitó al OPP que diseñara un impuesto a las altas ganancias, a los grandes capitales. Nosotros, ¿no?, con la OPP peleamos por el ISIL, lo sacamos, sonamos, la Corte nos pegó un boleo y quedamos colgados. Y después vino una modificación fiscal que la llevó adelante Economía, pero por la cual nosotros luchamos, de aumentar impositivamente con la misma finalidad o parecida de la que tenía el ISIL. Eso fue una decisión que nosotros impulsamos y que Economía al final la llevó y la instrumentó. Y bueno, y veremos lo que pasa. Ahí están llegando los fierros, pero nos perdimos 2 años. Ahora, en usted, le reitero, le pidió a la OPP que pensara un impuesto para las grandes ganancias, en el caso, para aumentar el IRAE, le hablo específicamente. Y después, echó para atrás. ¿Qué pasó ahí? Y porque no lo habré considerado inteligente en el momento. No era la oportunidad. Yo considero que alteraciones profundas en la política económica hay que medirla muy bien en la coyuntura en la que se vive. Del punto de vista internacional, ya venían los síntomas de un enlentecimiento probable de la economía. Sin embargo, fíjese qué curioso, ha disminuido el comercio mundial, por lo menos la tasa de crecimiento, y ha disminuido el comercio incluso de los países de la región, el comercio internacional. Y el Uruguay va a cerrar este año con récord de exportaciones. No es maravilloso, pero va a seguir creciendo un poco. Lo que quiere decir que la política más o menos que hemos llevado no ha sido tan desinteligente. Mire, si usted quiere llegar lejos, no tenga miedo de caminar despacio. Si usted está demasiado apurado, no va a llegar lejos. Presidente, usted encomendó a toda esta gente que se había envuelto en el debate tributario a ir al Frente Amplio y a llevar sus propuestas ahí. No, yo no los mandé al Frente Amplio. Pero mire, tengo la frase, usted les dijo, yo le recomendé a algunos compañeros que están en el OPP que los puntos de vista que ellos tenían los llevaran al FA. Porque son más bien de carácter programático y tienen que ver con una visión de afinamiento progresivo de la política tributaria. Sí, ahora, son militantes. Por eso se lo pregunto. Son militantes. A la luz del Congreso, ¿está conforme con el resultado que salió del Congreso? Sí. Cualquier resultado que no signifique el punto medio que la fuerza puede llevar, no me conviene. Porque vuelvo a repetirle lo que le dije. Los seres colectivos son decisivos en esto. El sacar algo que deje pedazos por el camino de la fuerza política es un triunfo a lo pirro. No. Porque sin el todo del frente de cada una de las partes, nada. Esa película ya la vimos. Los que somos más viejos la conocimos. Cada 1 de mayo éramos unos puñados que nos conocíamos todos. No. El frente tendrá todos los defectos que quieran, pero tiene la virtud de representar por lo menos la mitad de la sociedad. Y eso es un valor que hay que preservarlo. Entonces, si hay que tener una discusión programática y tenemos que negociar y lograr un punto medio para que el conjunto de la fuerza lo pueda llevar, vamos arriba. Porque sin el conjunto de la fuerza somos unos locos sueltos que pueden andar adelante, pero van a hacer pelota.
La táctica política es parte del contenido y la táctica termina siendo una cuestión estratégica. En política lo que cuenta es la fuerza. Y la fuerza, a la larga, obliga, a veces, en estas cuestiones programáticas, a lograr términos medios. Ello no significa que cada cual tiene que abdicar de lo que piensa. Por eso es una negociación. La famosa síntesis. Hay gente que tiene otros programas finalistas, y es natural, y otra gente tiene otras visiones. Presidente, le pregunto por su reciente viaje a Venezuela. Usted fue para allá, estuvo hablando con Maduro. ¿Cómo encontró la situación? Porque hay algunos que hablan de indicios de una debacle de la economía venezolana. Yo tengo preocupaciones, sí. Tengo la misma preocupación que puede tener. Y traté de ocultar y tengo entendido que ellos van a ir a una reforma de carácter monetario. ¿Y eso implicaría alguna restricción para el comercio con Uruguay? Y puede significar, seguramente puede significar un sacudón. ¿Un sacudón? Sí. Porque la política de dos monedas, cuando tiene tanta diferencia con una moneda en un mercado a la moneda oficial, el corregir eso, siempre, por la experiencia, en el Uruguay lo hemos vivido en el pasado, siempre implica un choque traumático en la sociedad. Bueno, el cómo se da las consecuencias me queda grande, es un problema de los venezolanos. Pero yo tengo entendido que van a hacer una corrección de ese tipo. ¿Y cómo zafan los uruguayos que exportan allá a Venezuela? Nosotros logramos un mecanismo negociado hasta cierto punto por el cual la compra de petróleo, una parte que nos prestaba Venezuela de esa compra de petróleo y que ANCAP lo pagaba a muchos años con una tasa de interés bajísimo, ese 25%, le vamos a hacer un corte y vamos a gastar la mitad de ese crédito. ANCAP lo va a pagar al contado a exportaciones de alimentos uruguayos que van para allá. Quiere decir que eso que nos otorgaba Venezuela, nosotros, por iniciativa nuestra, lo vamos a disminuir a la mitad. Y vamos a utilizar ese fondo, esa parte, en pagar alimentos que exportamos para allá. Nos parece que en una circunstancia difícil era lo mínimo que teníamos que hacer. Y eso fue lo que fuimos a negociar con Maduro. Ellos, de la otra parte del petróleo que ANCAP paga al contado, el 75%, van a retener una parte igual para pagar esas exportaciones. Eso fue lo que tratamos de inventar, un mecanismo de pago que fuera soportable para ellos en las situaciones y que nos permita a nosotros exportar fundamentalmente alimentos, que es lo que ellos más precisan. Presidente, ¿y le preocupa la situación económica en Argentina? Sí, me preocupa, claro, ¿cómo no me va a preocupar? En la Argentina me preocupa todo. Lo que pasa o no pasa en la Argentina después tiene alguna repercusión indirecta en el Uruguay. La Argentina es un país fuera de clase. Le digo porque, por ejemplo, de los países que rompen el esquema. El vicepresidente Astori mostraba una gran preocupación por la designación del nuevo ministro de Economía, Kicillof. Sí, sí. ¿Usted ve ahí un indicio de preocupación? Hace rato que en el Uruguay hay un análisis de carácter catastrófico con respecto al futuro de la Argentina. ¿Está? Hace rato que hay. Yo no me subo a ese análisis. Ahí lo deja el vicepresidente, si quiere
yo subirse solo. la Argentina la pongo en una categoría aparte de país. Porque cada vez que tiene una cosecha grande en la Pampa y eso, adiós, arrancó la Argentina de vuelta y nos ha pasado más de una vez. Así que es un país milagroso desde ese punto de vista. Y ojalá que le vaya bien. Y ojalá que la Argentina pueda arreglar sus problemas económicos y que le vaya bien. Ahora, ¿usted no Por considera la suerte argentina y por la suerte nuestra. ¿Usted no ve signos auspiciosos en la designación de Kicillof? Se lo pregunto porque con Sendic acercaron posiciones en materia energética incluso. Sí, seguro. Es posible, pero no sé, la verdad que no sé. Presidente, la muerte de un joven inocente ahí en el barrio Santa Catalina a manos de la policía, entre otros episodios quizá de inconductas policiales, por decirlo así, ¿podrían ser parte de una cierta resistencia de la policía al mando civil que conduce Bonomi? Porque el ministro ha alertado de esta situación. Yo no quiero hacer hipótesis con cosas tan serias. No quiero hacer hipótesis. Lo que me consta que Bonomi ha luchado contra eso que se puede tildar de formaciones de carácter de corruptela policial. No creo que ningún ministro de Interior le haya dado tantas bajas en el tiempo que está. Hay episodios que aparecieron. Esto de ninguna manera quiere decir que toda la policía es corrupta. Lo que quiere decir que ha habido una política de combatir las cosas cuando aparecen y se certifican y se pueden probar. Si hay más, yo no sé, pero me consta que esa preocupación ha existido y si no, no se explica. Hay un cierto desacato en algunas áreas de la policía. Es un organismo muy grande. Y puede haber rivalidades, incluso entre oficiales, ese tipo de cosas, humanamente a veces pasan. Como en tantas otras herramientas, seguramente que hay que seguir luchando. Presidente, ¿no se corre el riesgo de que cierto discurso instalado en algunos ámbitos políticos, incluso en la propia sociedad, ambiente este tipo de conductas? Como las que vimos en Santa Catalina. Sí, hay una parte de, yo diría, de una especie de inteligencia de derecha que quiere todo arreglar a palo, tolerancia cero, dicen, multiplicar las penas y etcétera. Y dicen que en algunos lugares eso dio resultado. Yo, por lo que me he informado, pero puedo estar ignorante, en el mejor de los casos lo que trae la paz de los cementerios. Yo creo que hay que luchar por ser justo y ser correcto. Y al que la hace fea, tratar de que la pague. Pero eso no da el derecho a pasarse de la raya por las dudas, por si acaso. Porque entonces se recoge la herida de la injusticia, que es mucho peor. Entonces, hay que luchar por la verdad. Y sé que es difícil, pero no veo otro camino. Cuando uno... Tener que reprimir una cosa feísima. Y tener que reprimir, aunque haya delito, no deja de ser una cosa fea. Pero desgraciadamente en nuestra sociedad, si no existe un grado de coacción que controle ciertas cosas, hay deformaciones lo suficientemente graves como para vivir episodios muy duros. Lamentablemente no debería ser así, pero ese es el dato de la realidad, y no solo de nuestra sociedad.
¿El gobierno tiene un número sobre a cuánto llega este tema de los abusos policiales, de la corrupción policial? ¿Puede dar alguna cifra al respecto? No, yo no la manejo. No sé si... Lo que manejo es el número de baja. Eso es constante. Y si hay número de baja, no son aplausos. Presidente, en vista del esfuerzo de surcido que usted ha llevado adelante al inicio de su gobierno, concediendo incluso algunos cargos a la oposición, en los entes y en los servicios descentralizados, acordando algunas políticas... Sí, fue un nabo. ¿Y le recomendaría a su sucesor hacer lo mismo? Yo no recomiendo nada al sucesor que haga lo que le parezca. ¿Pero si le piden un consejo? No, yo no estoy para dar consejos. Igual no me van a dar pelota. ¿Y por qué dice que fue un nabo? No, porque yo, presidente, no le doy pelota a los consejos. Los escucho. Pero después actúo en el acierto o en el error en mi convencimiento. Y si no tiene un presidente en cana, no. Chao. Si me piden algo, voy a estar, y al presidente que venga le voy a dar una mano siempre que voy a poder. Pero como un soldado que sirve. ¿Pero se arrepiente de haber intentado esos acuerdos, de haber empujado esa política de...? Valía la pena intentarlo. Valía la pena intentarlo a ver si podíamos concertar algunas políticas de Estado. Eso es una cosa hermosa que se dice en los discursos, pero después no hay tutía. En el Uruguay termina una elección y ya arrancamos la otra, entonces no se puede. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión, no se puede. ¿Qué le vamos a hacer? Presidente, falló el experimento. Falló el experimento. Falló el experimento, sí. ¿Sabe que si uno recorre el interior y visita a la dirigencia política frente amplista, uno escucha una amarga queja sobre su política de cercanía con los intendentes? Dice, sí, el Pepe le da de comer a los blancos y los colorados, sí, y no nos deja espacio para la oposición. Ahora, ¿por qué esa relación privilegiada con los intendentes del interior, de la que hay pocos registros en la historia del país? Porque los intendentes del interior son la representación natural del Estado para todo el mundo. Cualquier problema que tienen acuden al intendente. Ahora, usted todavía tiene una nariz sobreentrenada y no tiene fama de desoír a la barra. No, escúcheme. Yo creo que los compañeros frente amplistas se quedan cortos, ven muy corto. Lo que tendrían que ponerse al lado del intendente y ocupar todos los espacios, pero se sienten ofendidos y le dejan todo el espacio a los intendentes. Yo tengo que darle al interior todo lo que pueda, porque bastante le hemos sacado y le sacamos al interior. Y tengo que pensar por la conveniencia general de la sociedad del interior. Si el intendente se saca lustre, debían estar los compañeros para decir esto lo aportó el gobierno nacional, pim, pum, pam. No sé yo, pero no puedo caer en la miseria de negarle recursos al interior porque el intendente no es de mi pelo, porque eso no tendría gollete. La gente está primero que los que estamos en el gobierno. Entonces, hay que tratar de favorecer en todo lo que se pueda a esa sociedad y hacer cosas a favor de esa sociedad. El espacio político lo tienen que ocupar los compañeros. Y bueno, y puede ser una deformación mía, pero yo tengo mi interpretación de este país. Durante mucho tiempo le pasamos la espumadera al interior. Como la nena tiene que ir a estudiar, o el nene tiene que ir a estudiar, se viene para Montevideo. Y después que está 4 o 5 años hace la carrera en Montevideo, no vuelve más. Con lo cual le hemos pasado la espumadera permanentemente. Los sectores que más cultivamos la inteligencia los traemos para Montevideo. Y este país se va a desarrollar si desarrollamos el interior, si nos damos cuenta que el interior no es un patio trasero,
El interior es parte del país. Por eso hay que llevar enseñanza, hay que urbanizar el campo. Ayer fuimos a poner la luz. Hay que ver lo que es esa pampa ganadera. A 2 kilómetros de la frontera. Venían las negras de Brasil. Por allá. Venían las negras de Brasil a parir ahí. Porque en el Uruguay había libertad de vientre. ¿Verdad? Bueno, y no tenían luz eléctrica. Si no urbanizamos el interior, si no llevamos enseñanza, si no mejoramos los caminos, si la gente no puede tener una heladera, no puede tener un televisor, todo lo demás, no nos quejemos que después la gente raja. Mujica, ¿cómo? Entonces, Sí, y esto es parte de esa política también. Mujica, hablamos del interior, ahora hablemos un poco de Montevideo. ¿Cómo ve el acuerdo blanquicolorado para Montevideo? Es un hermoso pacto rabanito para usar el lenguaje del doctor Herrera. Pacto rabanito. Sí, señor, es colorado de un lado y blanco del otro. Está bien. No soy el inventor del término. Estoy utilizando el lenguaje del doctor Herrera. Lo cita tanto Herrera que no es de extrañar, ¿no? ¿Cómo no? En la política internacional era un tipo muy interesante. Había que aprender bastante. Ahora, ¿corre peligro el gobierno del Frente Amplio en Montevideo con este acuerdo? No sé, nos obliga a hacer las cosas bien. ¿Y qué quiere decir hacer las cosas bien? ¿No volver a poner un candidato único como la vez pasada? Yo estoy en contra del candidato único. Pero usted apoyó a Ana Olivera como candidata única. Sí, la apoyé, pero no se evitaba ir se quería tener un candidato único. Yo creo que está bien que haya 2 o 3 candidatos, si es posible, y que la gente elija lo mejor. Y lo que elija la gente está bien. Y cuando no hay un acuerdo en la fuerza política, mejor todavía, que resuelva la gente. Ahora, ¿se preguntó por qué todas las encuestas muestran una desaprobación tan alta de la gestión de Ana Olivera? Yo no sigo mucho el mundo de las encuestas. Pero bueno, tal vez exprese el machismo en la sociedad. ¿Solo eso, presidente? No, seguramente mala comunicación y seguramente... Pues eso lo dicen todos los políticos. Si la falla es la comunicación... No. La comunicación es muy importante. Pero no es lo único. Pero no el verso. Ustedes viven del verso. A veces también. La comunicación es lo que le deja valor a quien recibe y que por lo tanto lo motiva. La comunicación es un arte del cultivo de la cultura y del conocimiento. Ahora, ¿sabe que desde que yo hago periodismo todos los políticos le achacan a la comunicación los problemas, no? No. ¿Dónde está la falla entonces? Los problemas, el periodismo puede subrayar una cosa y en todo caso olvidar otra. Puede ser injusto, pero no puede tampoco alterar demasiado lo que pasa. Puede subrayar en todo caso. Ahora, presidente, ¿dónde está la falla en Montevideo para que haya tan alta desaprobación? Y seguramente que es una desaprobación porque hay algunos temas que no se han podido solucionar. Seguramente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cosas elementales, eficiencia en la cuestión de la basura. Seguramente que nos resulta sucia, porque somos bastante sucios los uruguayos, y si no tenemos un servicio que nos limpie, nos quejamos, tiramos la basura en cualquier lado, no hemos podido solucionar a cabalidad ese problema. Ayer iba volando, fíjese, le doy un tema periodístico. Apagamos las cámaras después un rato si quiere, pero... No. Diga. ¿Por qué no se preocupan de las canteras que rodean a toda La Paz y Las Piedras, donde se saca el pedregullo, que usted lo mira de arriba y parece lunar? La cantidad de agujeros. Nadie se pregunta qué vamos a hacer con esos agujeros que están
están casi metidos en las ciudades. Pero no son 1, 2, 3. Hay muchísimos. Sirven para que se ahoguen algunos gurises bañándose en el verano. ¿No tenemos que hacer algo con eso? Pero no le podemos poner basura. Porque la basura es como la culpa, no la quiere nadie en el barrio. ¿Verdad? ¿Y cómo la rellenamos? ¿Y cuánto cuesta rellenarla? ¿Y quién paga eso? ¿Y por qué se hicieron esas? Se hicieron para sacar el balastro con el que se construye Montevideo. ¿Y por qué la sacamos de ahí? Porque es lo más barato en transporte, ¿verdad? ¿Y qué hace el movimiento ecologista que no se preocupa de esos agujeros? Ahora, presidente... Esa es minería a cielo abierto, pero está ahí. La tenemos delante de los ojos. Desen una vuelta en una avioneta y saquen fotos. Presidente, el Frente Amplio ahora en el Congreso creó una comisión para estudiar una reforma constitucional en el próximo periodo. ¿Qué habría que modificar del actual? Seguramente que varias cosas, pero me queda grande para mí. Yo voy a estar en el boliche en esa época. Pero es demasiado sacrosanta la propiedad. No sé, por ejemplo, a la tierra no se le pueden poner prácticamente impuestos. No. Perdió Valle, perdí yo. Valle de Don Pepe. Valle de Don Pepe. Estoy hablando. Palabras mayores. Bueno, yo creo que en definitiva hay que flexibilizar esas cosas. Y necesitaríamos una constitución que pudiera contribuir en parte a que tengamos mayor equidad. Es un concepto muy general, ¿no? Sí, pero tiene que ver con la propiedad también. Y con propiedad colectiva, por ejemplo. La propiedad pública. Yo creo que sin atacar y ni negar el valor de la propiedad privada, creo que hay que darle valor a la propiedad social y a otras formas de propiedad, que no están reconocidas en nuestra Constitución. Presidente, paso a un tema más bien de coyuntura, más cercano en el tiempo. ¿Por qué le perdonó la deuda a Paco Casal con la DGI? Porque nos comíamos un pleito casi seguro. No le perdoné ninguna deuda. Sí, yo no le perdoné deuda. Pero la presidencia intervino para... No, presidencia no intervino. Presidencia recibió un pedido de acuerdo a una cuestión constitucional que estudiara el asunto. Y presidencia tiene fiscales y le pidió informe a los fiscales y estuvo 1 año y medio estudiando el asunto. Y sería bueno que se preocuparan de leer eso para llegar a esta conclusión. Ahora, íbamos derecho a un pleito donde lo más probable que pudiéramos perder una carrada de plata. Ahora, hay dos visiones en el gobierno de esto, 2 campanas, ¿no? El astorismo, por ejemplo, le criticó esa decisión. Y sí, el astorismo podrá tener lo que quiera, pero yo tengo que defender la plata de los uruguayos que se iban a comer un garrón. Acá hubo gente que defendió la conducta del Estado en el pleito que tuvimos por la Estación Central, y ahí me están pidiendo $1.000 millones de dólares. ¿Y qué le parece? Yo, por lo menos, a la gente que yo consulté jurídicamente, y sobran los juristas, me estaban hablando de por lo menos reclamos de $300 millones de dólares. Ahora, Mujica, le vuelvo al tema de Casal. ¿Cuáles fueron las diferencias que usted tuvo con Astori en este tema? Yo no tuve ninguna diferencia. Yo no tuve ninguna diferencia. Ahora, sin embargo, Astori, por ejemplo, en una entrevista con El Espectador mencionó que había tenido diferencias con usted. Conmigo Astori no discutió jamás ese punto. Discutió con algún secretario de presidencia. Vamos a dejar la cosa bien clara. Está. Y yo cargué con ese fardo para no hacerle comer un choclo al gobierno que viene de 200, 300 millones de dólares.
Eso, estoy convencido. Y el fiscal de gobierno reclamó que si había reclamo contra el Estado se aplicara cierto artículo de la Constitución de ir contra los responsables en el gobierno de eso. Porque a juicio del fiscal de gobierno se habían cometido errores de carácter jurídico enormes. Bueno, ese previamente pasó por la justicia penal. La justicia penal laudó que no había fraude y laudó siempre todos los fallos han estado en contra de la decisión igual de la DGI. El juicio estaba pendiente en el TCA, ¿no? El TCA se iba a pronunciar también sobre claro. esto. La pregunta es por qué no esperar el pronunciamiento del TCA. Porque después del pronunciamiento, el TCA no te la sacás más de adentro. Presidente, ¿cómo? No, pará un poquito. Hay que estudiarla toda, porque hay otro juicio ahí, que cualquiera sabe que está por fallar el TCA, bien parecido. Usted habla del de la Estación Central de AFE. No. Otro más. No, igual, por la misma causa que el de Paco Casal, que está por fallar el TCA y va a fallar en contra de la DGI. ¿Está? Y ahí no puede intervenir, por ejemplo... No, después que fallato, está fusilado. Pero todavía no falló, digamos. No falló, pero en este país hay cosas que se saben. Y, bueno, pero la gente se puede preguntar por qué se interviene en el caso de Paco Casal y por qué no se interviene en este otro, ¿no? Porque no me apelaron, tampoco podía intervenir. Usted no podía intervenir a través de la DGI, por ejemplo. No podía intervenir. Esto es una instancia de carácter prerrogativo que usted sigue con la Constitución. Me apelaron. Y cuando me apelaron, todavía estaba Brescia. Esto llevó como 1 año y medio averiguando la cosa. No es un problema simple. Presidente... Yo más vale que no me hubieran llegado a ese asunto. Pero yo no estoy para que nos pase otra vez como nos pasó con la Estación Central y otros casos. Presidente, ¿en qué le erró durante su gobierno? Le debo haber errado muchas cosas. ¿Por qué no me pregunta al revés? ¿En qué le acertó? ¿En qué le acertó? ¿Por qué está mala leche? ¿Por qué está mala leche? Pregunta, ¿Por qué está mala leche? ¿Por qué me pregunta? ¿Por qué le erró? Los periodistas no somos mala leche. Contéstesela. No, lo que vale es la intención, querido. Lo que vale es la intención. ¿En qué le acertó? A vos lo único que te interesa es el bochinche. El bochinche, el escándalo. Entonces, si querés hacer buen periodismo, trata de ser justo y equilibrado. Le estoy preguntando, presidente. Sí, me preguntás después que yo te puse la pata en el pecho. No, ahora yo te voy a contestar las dos. Ahora yo te voy a contestar Adelante, contéstela. Porque te aprecio. Contéstela. Y te respeto. Te respeto porque es bravo. Mirá. Ahora no me pases la mano por el lomo. No te paso, que te voy a matar. No te voy a pasar la mano por el lomo. Me equivoqué, seguramente, en lo que ya te señalé. Quería que por 2 o 3 años se podían llegar a ciertos acuerdos nacionales que facilitaran la solución de algunos problemas y de plantear algunos mojones de política de Estado. Fui excesivamente idealista. El sistema político uruguayo no está maduro para eso. Tú me hiciste algunas apreciaciones de lo que dicen los compañeros frentistas del interior. Es cierto lo que tú me dijiste. Totalmente cierto. ¿Te das cuenta? Habla de la pobreza que tenemos de comunicación con nuestros propios compañeros. Yo no pude llegar a mis propios compañeros para explicarles estas cosas tan serias, que en alta política como gobierno no puedo mirar por los intereses solo del partido, tengo que mirar por los intereses de la gente.
yo no tuve fuerza ni capacidad de llegar a mis propios compañeros. Y 1000 veces el gobierno no tuvo a los compañeros para que lo hubieran defendido. Y eso fue una falla seria. Me equivoqué en la política de la enseñanza. Tuve que transar con la salida de una universidad porque fracasé en que le dieran la autonomía a UTU y que cada centro regional pudiera evolucionar para transformarse en un politécnico público independiente. Para mí era la transformación más importante de la enseñanza media. No pude, fracasé. Y fracasé porque no pude convencer a buena parte de mis compañeros. Y esto no se lo voy a achacar a la oposición. Es de las cosas que más duelen, cuando no te puedes comunicar con los tuyos. Presidente, dicen que a usted le gusta mucho disfrutar de las picardías y cuesta imaginarlo después de la presidencia como un guerrero en reposo. ¿Va a encabezar una lista del NBP al Senado? Sí, voy a encabezar una lista y de repente voy a dar algún consejo por ahí que nadie me va a dar pelota porque es así. Y quisiera ayudar a promover a alguna gente joven. ¿Va a poner alguna condición? Que mi suplente sea Berterreche, si puedo, si me dejan elegir. El suplente es clave para mí. ¿Se lo pidieron porque si no iba a haber una suerte de debacle electoral del MVP? No. ¿Temían una especie de situación No. así? Me lo pidieron porque hay compañeros que son... Hay un puñado de compañeros que son valiosos y vale la pena que ayude. Después vendrá el tiempo y Dios dirá. Presidente José Mujica, muchas gracias. Bueno, viejo, primera vuelta. Me gusta verte peleado bastante y que tengas suerte. Muchas gracias.